Muy bien, el tema de hoy es el buen samaritano. Vamos a estar hablando de una de las parábolas más interesantes en cuanto a lo que es la obra redentora de Cristo. Amén. Así que Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, dice así la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús a uno de los hombres, descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hirieron y se fueron, y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un samaritano por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y dijo: cuidádmele, y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve, haz tú lo mismo. Muy bien, esta palabra del buen samaritano describe la obra de Jesús desde sus inicios, desde que empezó su ministerio hasta la cruz. De hecho, que es muy importante entender el propósito por el cual fue dicha esta parábola. El primer propósito fue hacerle entender que la ley sola no sirve, que es imposible para el hombre cumplir con todas las leyes, que no tiene la capacidad para cumplirla y que necesita algo más que una ley para que pueda justificarse delante de Dios. Tendría que ser perfecto. Entonces la parábola nos habla precisamente de los propósitos de Dios. Esta parábola se encuentra únicamente en Lucas capítulo 10. Amén. Esta parábola se originó por una pregunta. La pregunta del intérprete de la ley, la pregunta del fariseo. Los fariseos, con su afán de acusar al Señor de que era un falso Mesías, para acusarlo delante de las autoridades y sacárselos de encima, porque hasta ese momento, ¿no es cierto?, tenían fama, hasta ese momento tenían sus sinagogas llenas, hasta ese momento todos seguían a un rabí, lo respetaban, le hacían reverencia, pero cuando vino Jesús las cosas cambiaron, la cosa fue totalmente diferente. Entonces empezaron a perder popularidad, empezaron a perder gente, ya no le entraban más gente en la sinagoga porque estaban totalmente vacías, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que ellos querían sacárselo de encima, porque de alguna manera tenía que haber un defecto, algo en él, ¿no es cierto?, que lo acusara como un falso Mesías, un falso profeta. Y de hecho que no pudieron encontrárselo. Entonces Jesús confrontó con esta enseñanza. Le confrontó a esos fariseos con la enseñanza del buen samaritano. Por eso es importante hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, recordar la enseñanza del Señor Jesús. Y yo creo que es uno de los pilares del Evangelio. Uno de los pilares del Evangelio es precisamente la parábola de los talentos. En Lucas capítulo 10, versículo 25, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? La pregunta del intérprete de la ley que estaba formulando a Jesús, hasta ese momento no había certeza, no había seguridad de la vida eterna. Por muchas razones que yo voy a estar explicando ahora. Porque
todavía no se había levantado una iglesia, porque todavía los dones del Espíritu Santo no se habían derramado sobre toda carne, porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Y estas son todas las razones por las cuales no había seguridad de la vida eterna. Una persona que tiene seguridad de la vida eterna no tiene miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabe precisamente el destino que de su alma. Seguridad de la vida eterna. El cristiano tiene que tener esa seguridad. Por eso es que no podían contra ellos. No podían contra la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa seguridad. A ellos no les importaba su vida. A ellos lo único que importaba era agradar a Dios. Bueno, yo eso no lo puedo hacer, dirás tú. Pero ¿sabes qué? Cuando tenés el Espíritu Santo, cuando realmente el Espíritu Santo empieza a manifestar su gloria, la gloria de Dios en tu vida, no te importa otra cosa. Es una experiencia tremenda, es una experiencia que solamente una persona que tiene el deseo de encontrarse con el Señor puede experimentar. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque realmente, ¿no es cierto?, estamos llenos de cristianos carnales que lo único que hacen es pensar en lo material y no piensan en lo espiritual, no razonan lo espiritual, no buscan la presencia de Dios, no deja que el Espíritu Santo esté obrando, no deja que el Espíritu Santo esté ministrando, no deja que el Espíritu Santo esté derramando sus dones sobre su vida, no deja que el Espíritu Santo con la unción lo esté llenando, lo esté limpiando, lo esté saneando. Eso es lo que quiere el Señor. Es por eso que tenemos que entender a esos cabezones, ¿no es cierto?, que era mucha letra, era mucho traje, pero ¿sabes qué? No tenían nada de espiritualidad. Para ellos fue escrito, ¿no es cierto?, o relatado la parábola del buen samaritano. Hasta ese momento el hombre moría esperando un redentor. Por eso iba al seno de Abraham y se dividía la de dos partes, con un abismo gigantesco en el medio. De un lado estaban los condenados y del otro lado estaban esperando al Redentor. Es por eso que Jesús tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 9. Descendió hasta la parte más baja de la tierra para predicarle a aquellos que estaban en el seno de Abraham que ya el Mesías había llegado, y para que los otros condenados pudieran saber que el Mesías ya hizo la obra, que el Mesías ya murió en la cruz, que el Mesías iba a cumplir con todo lo que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, prometía. De hecho, que esto fue realidad, es una realidad. Nada más que muchas veces nosotros ponemos excusa. Nadie fue al infierno para saber si hay un infierno. Nadie fue al cielo para saber si hay un cielo. Pero sin embargo el Espíritu Santo nos da certeza y seguridad. Cosas que no podemos probar. Por supuesto que no podemos probar. Porque es algo nuestro. Es unipersonal. La salvación, la seguridad de la salvación es unipersonal. Yo no te puedo probar que hay un cielo o que hay un infierno. No lo puedo probar. Lo puedo probar con la letra, con la Biblia, ¿no es cierto? Pero no lo puedo probar físicamente. No lo puedo comprobar. Pero ¿sabes qué? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da seguridad, tanto de una cosa como de la otra. Él te da la seguridad de que la certeza verdadera de la palabra de Dios, el rema de Dios se hace real en tu vida de una manera tremenda. Y esto da seguridad a las personas que realmente quieren buscar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Mire, estamos en los últimos tiempos. Se terminó el Evangelio de la Gracia. Se terminó. Ahora tenemos que empezar a hablar seriamente. Ahora tenemos que decirle a este mundo que en cualquier momento viene el Señor. Los juicios apocalípticos van a ser derramados sobre la tierra. Y muchos de los que no están preparados se quedan para ese juicio. O se van al cielo o se van al infierno. Y ¿sabes qué? Por más que digan, bueno, esto es muy duro lo que vos estás diciendo, pero ¿sabe una cosa? A mí el Señor no me va a reclamar. Amén. Porque he predicado conforme a su voluntad, porque he sido guiado por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté hablando a través mío. Y muchos están perdiendo su tiempo y están sufriendo, porque sufren gran manera. Están tan vacíos por dentro que quien busca cosas, no buscan cosas espirituales, sino cosas materiales, porque están vacíos. Quieren llenar esas cosas con cosas que de repente les satisfacen a los ojos, a los oídos, a la boca, al olfato, pero con las cosas espirituales no se meten.
Este no es el tiempo de andar jugando. La gracia de Dios se va a terminar. Y cuando se termine la gracia de Dios, ¿qué va a pasar a tu vida? Tener la certeza, la seguridad que te vas a ir con el Señor. Tener la certeza, la seguridad. Pues si no la tenés, tenés que empezar. Y solamente el Espíritu Santo te puede dar. No te la puede dar hombre. No te puede dar la letra, aunque sea la palabra de Dios. Pero cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te da la seguridad. Me pueden decir cualquier cosa. Me pueden decir que bueno, yo tengo mi fe y conforme a mi fe yo siento las cosas así de esa manera. Mentira del diablo, eso no es así. Si tu fe no está ajustada a la palabra de Dios, pues entonces aquel que inspiró a los 40 hombres por espacio de 1600 años para escribir los 66 libros de la Biblia, menos 8 que son deuterocanónicos, entonces no hay ninguna fe. Escuche bien. El hombre, cuando moría, esperaba al Redentor, sujeto a servidumbre. ¿Por qué sujeto a servidumbre? Porque hasta ese momento tenía que cumplir con la ley. Y no podía cumplir con la ley. Y hacía cualquier cosa para tratar de agradar a Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería que entendiera al hombre que él no tiene capacidad en sí mismo para cumplir la ley. Y los otros que se esmeraban por querer buscar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquellas cosas que confortaran su alma, no lo podían hacer. Porque faltaba algo, tenía que completarse algo. Aquel verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Juan 1:14. Esto nos habla precisamente de que Dios, que era el único que podía pagar el precio, se hizo carne para que nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos tener la oportunidad de poder tener vida eterna. Claro, me vas a decir, pero ¿quién no lo sabe eso? Porque muchísimas veces me lo dijeron, muchísimas veces me predicaron, muchísimas veces yo lo conozco de memoria, porque ya sé, inclusive hasta los pasajes bíblicos que se usan. Pero eso es intelectual. Yo estoy hablando de una relación. Estoy hablando de esa relación que te da la seguridad, la certeza de la vida eterna. Estoy hablando de esa seguridad, de la seguridad que no te da la letra, pero que sí te lo da el Espíritu. Pero el Espíritu con la letra se vuelve rema. La letra te enseña a cómo tenés que dirigirte a Dios. Y Dios te enseña a cómo vos tenés que empezar a manifestar su gloria. ¿Entendió? Entonces hasta ese momento lo único que hacía el hombre era tratar de agradar a Dios a través de la letra, a través de la ley, cosa que no podían. Y muchos de los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto?, los escribas, no quiero irme mucho a ellos, ahí tenemos a los fariseos que creían en la resurrección y en el poder del Espíritu Santo, pero también vemos, ¿no es cierto?, los intérpretes de la ley, que no estaban ni con uno ni con otro, y estaban los saduceos, ¿no es cierto?, que eran descendientes de Sadoc, que eran precisamente aquellas personas que no creían en la resurrección y tampoco en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, eran parte de los didascalos de Israel. ¿Qué significa esto? Los 70 ancianos, ¿no es cierto?, que dirigían a todo el pueblo de Israel. Escuchen, los vanos esfuerzos del hombre por querer agradar a Dios, por querer llevar su gloria, eso es imposible. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto el Hijo participó de la carne y la sangre, también participará de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Versículo 15. Y librará a todos los que por temor de la muerte están durante toda su vida sujetas a servidumbre. Y habla de las personas a las cuales los fariseos decían, no,
Tenés que hacer esto, tenés que cumplir lo otro, porque si no te vas a ir al infierno, bla, 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 bla. No era la manera, no era la forma. Sí, hay un infierno y hay un cielo, pero no era la manera. Ellos tenían que saber que a través de la palabra, ¿no es cierto?, que no podían cumplir, necesitaban algo más que la ley. Y en Cristo tuvieron la justificación, pero en el Espíritu Santo tuvieron la acción. Cristo nos justificó cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Nuestro espíritu es limpiado y lavado y comprado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos da la función de la santidad para caminar en consagración. Estoy usando términos, ¿no es cierto?, que quizás sean religiosos. Pero ¿sabe qué? Para poder dar a entender esto, porque el único que produce en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, es el Señor. Cuando uno, no cuando Dios quiere, sino cuando uno se abre al Señor. Por eso que muchas veces el cristiano no cambia. ¿Sabe por qué no cambia? Porque está esperando que Dios lo cambie. Y no lo va a cambiar nunca. Porque el puntapié inicial lo tiene que dar Él. Porque para eso tiene al Espíritu Santo, el Paracleto, el segundo Consolador, aquel que guía, consuela y regenera. Es la función del Espíritu Santo la que tiene que hacer de la persona una nueva persona, una nueva criatura. Pero si tú se lo permites, si tú dejas que el Espíritu Santo te cambie, te va a cambiar. Si no, no te va a cambiar. Y puedes volver al pecado cuando tú quieras, si es que no aprendiste a tener temor de Dios. ¿Me entiendes? Entonces el concepto errado, que si no Dios no me cambia, yo no voy a cambiar, ese es un concepto satánico, diabólico, mentiroso. No existe semejante concepto. En la Biblia no existe, lo puedo comprobar con miles de pasajes bíblicos que no existe. Dios te va a cambiar si tú quieres cambiar. Por eso que está continuamente hablando el corazón de la persona. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí le buscares a Jehová tu Dios, le hallaréis y le buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29 versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Está hablando precisamente a la conciencia de la persona, para que la persona se abra, para que la persona reciba de parte del Señor. ¿Me entiende? Esto no es un juego. Esto es algo de vida o muerte. La pregunta del fariseo era: ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? El concepto de vuelta de la ley. Jesús, la respuesta de Jesús nos hizo esperar. Dice Lucas capítulo 10 versículo 26 al 29. Él les dijo: ¿qué está escrito? Utilizando las mismas herramientas que ellos enseñaban. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿O qué entiendes? ¿O qué estás comprendiendo? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto lo estaba diciendo intelectualmente, no porque lo había experimentado ni porque lo había practicado. Dice, respondiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús, yo me imagino cómo Jesús lo habrá mirado. Y bien, bueno, bien, ha respondido: haz esto y vivirás. Y no se quedó, porque se quedó con la sangre en el ojo. Vio como cuando una persona, ¿no es cierto? No, a este lo tengo que, de alguna manera lo tengo que agarrar. Entonces, pero él, queriéndose justificar, le respondió: ¿quién es mi prójimo? No daban brazo a torcer. Pero este fue el inicio de la enseñanza del
el buen samaritano. Esta fue la pregunta de la parábola del buen samaritano. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Jerusalén significa fundada en paz. Jericó significa lugar fragante. Estos dos nombres son nombres hermosos, pero entre estas dos ciudades el problema no estaba en las dos ciudades, sino que estaban en el camino. Y él utiliza esto para darle a entender a esta gente lo peligroso que era cuando uno está jugando. Escucha. Acá tenemos Jerusalén, Jericó. Acá hay un valle. Es totalmente desértico y muy peligroso. Acá está camino a Jericó. Hasta allá. ¿Quién iba a ir solo ahí? ¿Y por qué dio esto? Porque quería que se den cuenta que lo que estaban haciendo le costaría la vida. Y cuando la gente pasaba por este lugar no podía ir sola. Tenía que ir con una caravana. De lo contrario, no llegaban a su camino, a su destino. Así que el sacerdote tuvo que ir con una gran caravana para irse para este lugar. Y el levita también con una gran caravana. Es tremendo cuando empezamos a entender las Escrituras. El propósito de esta parábola era hacerle entender lo peligroso que es, no el destino, sino el trayecto que te lleva al destino. Estás en el trayecto que te lleva al destino. Estás todavía en el mundo. Y vas a tener muchas personas que te van a hacer contra. Otros que se van a burlar de vos. Otros que van a querer sacarte del camino. Otros que te van a tentar, usados por el enemigo. Y lo que Dios quiere que tú veas es lo peligroso del trayecto. Y solamente en compañía del Espíritu Santo puedes llegar hasta el final. Con perseverancia, con fe, puedes llegar hasta el final. Amén. Entonces, el problema no estaba en el destino, sino en el trayecto. En el camino de la vida no podemos evitar los tropiezos, los problemas, las dificultades. Trate de evitarlo. No lo va a poder evitar, porque cuando zafa de una cosa, empieza la otra. Y no tiene nada que ver con los bienes materiales. Porque cuando hay problemas, los bienes materiales no te van a ayudar. Pero si podemos enfrentar los problemas con una mente y un corazón entregado al Señor, con una mente renovada y la actitud positiva que dice la Biblia. Isaías capítulo 57. Este es un pasaje profético, ¿no es cierto? Pero no le voy a dar esa orientación, sino que le voy a dar a entender el contenido de este pasaje. Nada más que eso. Yo no me voy a ir, ¿no es cierto?, al contexto inmediato. No voy a hacer hermenéutica de este versículo, pero sí voy a dar el contenido de este versículo para que se entienda. Dice la palabra de Dios: y la multitud de tus caminos te cansaste. En la multitud de tus caminos te cansaste. Pero no dijiste: no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano. Por tanto, no te desamparaste. Mire,
Les voy a decir algo. La palabra de Dios nos enseña que no hay un ser en este mundo que te pueda animar tanto que vos puedas toda una vida perseverar. No existe. Si tú no le pones las ganas, si tú en este camino no te levantas y empiezas a animarte y empiezas a perseverar y empiezas a ver la visión que Dios tiene para tu vida y empiezas a permitir que el Espíritu Santo te levante y te fortalezca, entonces vas a llegar hasta el final. Pero si no es así, ¿quién te va a animar? Sería muy fácil, ¿no es cierto? Estaríamos como aquel rico en el infierno. Señor Abraham, por favor, manda algún siervo que vaya y le avise a mis hermanos que este es un lugar de tormento, que no se puede estar. Abraham, moja ni que sea un dedo y métemelo en la boca, por la sed que tengo. Escuche, algo tremendo, pero él lo que le dice fue lo siguiente: no puedo hacer eso, porque aunque mandara a alguien, si ni siquiera escucharon a Moisés, le van a escuchar a él, se van a burlar. Y acá está el secreto. No importa lo que crean los demás, lo que creas tú es importante. Porque lo que creas tú, si está basado en la Escritura, está basado en la palabra de Dios, si permite que el Espíritu Santo obre de una manera especial, entonces vos vas a tener ánimo, fortaleza, te vas a levantar en medio de las dificultades, aunque sean lo suficientemente grandes como para aplastar a un elefante, vos vas a seguir adelante. ¿Escuchó? Este pobre hombre de la parábola cayó en manos de ladrones, los cuales, despojándolo e hiriéndolo, fueron y lo dejaron moribundo. Una situación que, aunque difícil, nos muestra una realidad. Al ver y escuchar las noticias todos los días, podemos compararlo con esta parábola. Porque todos los días ya el ladrón no es más ladrón, ya tiene que ser asesino también. No solamente te quiere matar, no solamente te quiere robar, también te va a matar. Lo escuchamos todos los días. Porque todos los días, ¿no es cierto?, hay salteadores por el camino que quieren robar tu bendición. No se lo permitas. En los días que vivimos, más que nunca tenemos que confiar en el Señor. Pues los que aman al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Entendió eso? No tendrán falta de ningún bien. Y todavía nuestro Dios es escudo y fortaleza a sus hijos. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tremendo salmo de David que él experimentó. Porque todo lo que experimentaba, él agarraba y hacía una letra de una música para dedicársela al Señor y para recordar de dónde él había salido. En esta parábola podemos ver tres personajes: el sacerdote, el levita y el samaritano.
A este hombre, despojado de todos sus bienes, en medio moribundo, se le acercaron 3 hombres curiosos. El sacerdote que venía pasó de largo. Él venía de Jerusalén, quizás de ministrar, a lo mejor estuvo festejando el Pesaj, que vendría a ser como una especie de Santa Cena. Estaría a lo mejor orando por algunas personas, haciendo su rezo, porque ellos rezan, los judíos rezan. Seguramente él quería ministrar a Dios, pero simplemente era un santulón, lleno de letras y uniformes. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Una lucha tremenda que tenía Tito en la isla de Creta era esta, con aquellos que decían conocer a Dios, con aquellos que predicaban cosas que no vivían, con aquellas personas, ¿no es cierto?, que te decían cómo tenías que vivir, pero ellos ni siquiera la practicaban. Y le decía, profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados de toda buena obra. El sacerdote, pese a que venía con mucha gente alrededor, siervos, esclavos, gente que intercedía, levitas que estaban ahí, siempre intercediendo, orando. Venía con mucha gente y todos empezaron a ver a aquel que estaba moribundo, quejándose en el piso, y él le miró y pasó de largo, como diciendo, bueno, voy a zafar, porque si no me voy a tener que quedar y voy a retrasarme mucho. Por lo que se ve, no tenía intenciones de ayudarlo. ¿En qué estaría fundada su fe? ¿A quién estamos predicando? Mire, si yo no estoy predicando, si yo no vivo a Cristo, se lo digo delante de Dios, vuelvo a abrir mi taller y se terminó el problema. No ministro más. Porque ¿para qué ministrar a alguien que no se manifiesta en uno? ¿Para qué hablar de alguien que no conocemos? Por costumbre, por beneficio. ¿Por qué? ¿Dónde estaría fundada la fe de este hombre, de este sacerdote? ¿Qué motivación tendría para hablar mucho de Dios, pero cuando llega el momento, ni siquiera tuvo la delicadeza de acercarle ni siquiera un vaso de agua a ese varón? Sacerdote de Dios se decía llamar, o era por conveniencia. Cuando vemos al levita, llegó cerca y viéndole pasó de largo. Otro santulón más, de la misma familia del sacerdote anterior. Seguramente en el templo era santo, santo, 3 veces santo. Pero fuera del templo era amigo de Satanás. ¿Escuchó? En la iglesia son tan santos, pero afuera son tan malas personas. Yo tuve personas acá que después me enteré que mientras predicaban en un evento estaban debiendo plata, y la persona que fue invitada fue uno de los que ellos debían. ¿A quién están predicando? ¿Acaso no se tiene que predicar con el ejemplo? ¿Acaso uno no tiene que entrar en la presencia de Dios cuando le entrega el corazón sin reserva? Eso es un verdadero cristiano.
En el levita vemos esa clase de persona. Dice buenas palabras a Dios en oración. Y luego su boca es igual a una cloaca. Con los de afuera. No niegues nunca. No hagas nunca tú lo mismo. Respeta a Dios y a tu prójimo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quizás a lo mejor yo no sea un pastor de los muy populares, ni lo quiero ser, ni lo voy a hacer. Pero si hay algo que quiero hacer, sí, de verdad, es predicarte la verdad. Mira lo que decía. Si tuviera Pablo, un Pedro acá, un Juan, un Andrés, un Bartolomé, alguien, algunos discípulos de Jesús estuviera acá, ¿qué predicaría? Mire lo que le decía Pablo a la carta a los romanos. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Yo creo que necesita más explicaciones que eso. El samaritano de la ciudad de Samaria, que significa atalaya o mirador. Este hombre, pasando cerca, fue movido a misericordia. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se pueden ver, no tienen trato entre ellos. Por lo que presumimos que el hombre que estaba herido, y tanto el sacerdote como el levita, le vieron y pasaron de largo, no era judío. ¿Por qué? Su vestidura lo delataba. Los judíos se vestían de una manera, los samaritanos de otra, los gentiles de otra. Entonces, ellos dijeron, ¿será judío? Porque si es judío y llega a vivir, va a ir de vuelta a Jerusalén y nos va a acusar. Y el otro le dice, no, si no es judío, ¿no es? Este es un gentil. No pasa nada. No le dieron importancia. Vamos a dejar que se mueran. De allí el sacerdote y el levita no tuvieron por nada. Supongamos que quisieron ayudarlo, tuvieron la intención. Sí, pero nosotros somos sacerdotes, tenemos que ayudar a la gente. Sí, tenés razón, pero vamos a tratar de cerrar los ojos y pasamos de largo. Tuvieron la intención, pero no tuvieron la acción. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre, que puede ser cualquiera de nosotros, se alejó más de Dios. ¿Eso es lo que quiere Dios? Para esta clase de personas, Jesús les dice lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a unos de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se ataran una piedra de molino en el cuello y se arrojaran en el mar. Porque si no lo hacen va a ser peor. El samaritano, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, símbolo de la unción y el gozo del Espíritu Santo, que es lo que produce o qué es lo que nosotros sembramos en la persona. Cuando esa persona ve un pequeño rayito de luz, de esperanza en su vida, ve la luz al final del túnel,
cuando todo estaba perdido y le diste una palabra de aliento, esa persona ve esa luz, porque nosotros lo que hacemos, representamos la luz. Porque el que le sigue a Jesús no andará en tinieblas. Esa persona recibe la asistencia del Espíritu Santo. ¿Vio qué bueno? Es predicar a un Dios vivo. ¿Sabe por qué la palabra de Dios nos enseña eso? Porque cuando predicamos a un Dios vivo es porque nosotros lo hacemos vivo. Lo hacemos real en nuestra vida. A Dios lo hacemos real en nuestra vida. Entonces predicamos eso, a un Cristo vivo. Pero ¿qué pasa cuando una persona predica algo que no practica? Todavía está en la cruz Cristo. No resucitó. Por ende, no tiene gracia lo que dice. Y poniendo sobre su cabalgadura, dice el relato, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sin duda esta palabra nos habla del mismo Jesús. Él es el buen samaritano. El herido, maltratado, es figura de cada uno de nosotros por consecuencia del pecado. No se olviden, es una parábola. No es algo que realmente pasó. Es algo que sigue pasando. Amén. Sigue pasando. En el Salmo capítulo 147, versículo 3, Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridos. ¿Quién es el que venda tus heridos? ¿Quién es el que le pone un parche al agujero que tenés para que no sangre más? Porque si hay alguien que no te pone una venda, tú vas a seguir sangrando y nunca vas a recibir sanidad. ¿Sabe qué significa eso? Significa que siempre esos recuerdos van a volver de vuelta. Significa que siempre aquellas cosas que te pasaron en el pasado, ¿no es cierto? Te estás atado a ello y no te puedes liberar. Ataduras del alma. Necesitan sanidad interior. ¿Quién te pone la venda para que esa herida no sangre más? Esta parábola nos enseña, primero, que los que dicen conocer a Dios y no le conocen, porque sus hechos le niegan. ¿Sabe? Nosotros no tenemos que predicar nada más que de palabra, tenemos que vivir lo que predicamos. Y esto lo digo con autoridad. En segundo lugar, en estos últimos tiempos la iglesia debe recuperar los valores cristianos. Estamos, te guste o no te guste, estamos en un periodo llamado apostasía. Muchos recaen y creen ser tan independientes que no saben que hay un demonio detrás de eso que lo está alejando de Dios. Y caen en la apostasía. Y cuando escuchan la palabra y se les dice y se les habla porque el Espíritu Santo está obrando, se niegan y se enojan. ¿Por qué? Porque como aquel fariseo se quiso justificar delante de Dios, se quiso justificar, no, pero yo, aunque haya hecho mal, pero yo lo hice por esto o lo hice por aquello otro. Señor, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Porque yo no ayudé a fulano, mexicano y a sultano porque no eran judíos. ¿Sabe por qué no ayudé a esa prostituta? Porque era prostituta, por eso no la ayudé, Señor. ¿Quién es mi prójimo? Pues ni tratando de colocar a Jesús entre la espada y la pared. Y yo me imagino que se habrá reído mucho el Señor, como diciendo,
Pero este sí que es un campeón. Qué tremendo. Hay gente que son así en el camino del Señor. Escuche, son como aquel que se llama Zapata. ¿Usted conoce a un tal Zapata? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce, no? ¿Quién se llama acá en Mingaguazú Zapata? ¿Ninguno? Zapata es internacional, ¿eh? Lo conoce todo el mundo. ¿Sabe por qué le dicen Zapata? ¿No sabe? ¿Quiere que le cuente? ¿Sí? Porque si no la gana, la empata. ¿Quién es mi prójimo?, dijo. No, Señor, yo a las mujeres no puedo predicarle porque, ay, por favor, yo soy un fariseo sangrante. Uno de los 7 fariseos que cerraban los ojos para no ver a una mujer y chocaban contra la pared y se rompían la nariz. Pero eran santos, hipócritas. ¿Qué quiere el Señor? Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué más querés saber? Pablo estaba diciendo aquí que nuestra obligación con el Señor no es que se agote en la alabanza. Vengo al Señor a cumplir hoy, por eso voy a alabar con todo mi corazón. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Gracias, papá. Pero de la puerta para afuera, ya terminó mi sacrificio. Me puedo volver a casa y ser la misma persona que era antes. Las buenas obras también deben ser incluidas, no solamente en la iglesia, en todo lugar. Porque de tales sacrificios se complace mucho el Señor. Tal acción y actitud simboliza la cruz. Porque muchos creen que la cruz, ¿no es cierto?, los va a justificar. Había una persona que dijo, esta cruz que llevo es muy pesada. Entonces se fue a un lugar donde vendía cruz y dejó esa cruz en la puerta, ahí casi cerquita de la puerta. Y le dijo, yo quiero una cruz moderna, bien pintadita, que tenga palanca al piso. Caja automática, no sé. Y empezó a ver todas las cruces y se dio cuenta que una era más pesada que la otra. Y bueno, llegó a una y dijo, esta sí es livianita, mirá, mirá, esta la voy a poder llevar. Señor, disculpe, esa es la cruz que usted dejó ahí. A veces nos parece tan grande la carga, cuando en realidad no lo es.